Aprovecho de saludar a quienes estén viendo el video después. Y quisiera comenzar con lo de la tarea, evidentemente. La demostración algebraica de la fórmula de Herón no es una fórmula sencilla, pero por Dios que es útil poder calcular el área de un triángulo conociendo solamente sus lados. Así que mira, voy a compartir mi pantalla. Tengo esta demostración algebraica. Y la idea es que la vamos revisando y la comprendamos. Ya dice, si en un triángulo cualquiera llamamos S al semiperímetro, es decir, a la mitad del perímetro, a la mitad de la suma de los lados, entonces el área se puede expresar como la raíz de S por la diferencia entre el semiperímetro y cada uno de los lados. Aquí me dice que la demostración es realmente sorprendente. Son elementos geométricos sencillos los que se cambian para llegar a construir una de las demostraciones más, ya no sé si más ricas y elegantes de la matemática. No sé si da para tener una demostración elegante, pero sí da alguna idea interesante. Vamos a hacer, porque el objetivo también de hoy día es que comencemos con la unidad que sigue, que es círculos y polígonos, pero vamos a abrir un archivo nuevo para ir viendo, que dice que la fórmula clásica para el área de un triángulo es base por altura dividido 2, ¿cierto? Y aquí hay este tema del teorema del coseno, ¿ya? Esa es una de las dificultades que tiene esta demostración algebraica, porque nosotros no tenemos definido en nuestra construcción geométrica el coseno y el seno del ángulo. Sin embargo, tenemos el teorema generalizado de Pitágoras, que en el fondo es el teorema del coseno. ¿Ya? Entonces, comprendiendo que el seno del ángulo beta, que sería uno de los ángulos por donde cae la altura, mediante una deducción trigonométrica, se puede expresar de estas dos formas, digamos. ¿Ya? Entonces, veamos cómo llegamos a eso. Teniendo entonces primero en opciones, vamos a desactivar el etiquetado. Entonces, teniendo nuestro triangulito, un triangulito cualquiera, y teniendo aquí el ángulo beta, ¿cierto? El ángulo beta. La altura, digamos, sobre C, que vamos a llamar H, entonces tenemos A, B, C y H. Y en este triangulito un poquito de paciencia ahí con el computador. Sí, a ver.
Sí. Entonces, en este aquí lo importante es cómo, primero sabemos que el área del triángulo es HC sobre 2. Esa es el área. Y aquí nos proponen cómo escribir el coseno de beta y el seno de beta a partir a partir de los demás lados. Entonces aquí lo bueno es recordar el teorema general de Tales, o sea, de Pitágoras. Todavía Pitágoras. Que B, por ejemplo, B al cuadrado es A al cuadrado menos C al cuadrado menos 2B menos 2AC por la proyección, que en este caso sería coseno de beta, ¿cierto? Pero en términos de nuestra construcción, el coseno de beta es la proyección ortogonal de B sobre C. ¿Qué era ortogonal, profe? Proyección ortogonal, en este caso, el segmento que está determinado por H. Ya. Ortogonal significa recto. Ya, genial. Vale. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice esta nos dicen acá que el camino es sustituir o despejar el coseno de B de la última ecuación y sustituir seno de B en la anterior. ¿Por qué? Porque seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado para cualquier ángulo. ¿Ya? Entonces, de aquí nos vamos a dar la libertad de tener el coseno, pero entendiéndolo como la proyección. ¿Ya? Tenemos entonces que el coseno de beta es igual a b al cuadrado más a al cuadrado más c al cuadrado dividido todo esto en 2AC. Hay que ver aquí. 2AC. Con la diferencia que este A cuadrado... esto es A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. No hay que ver esto. Entonces, estos quedarían negativo al pasar para acá. Y este también es negativo. Entonces, este coseno puede ser escrito como A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado dividido en 2AC. Y al saber que seno de beta cuadrado o seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de beta. ¿En qué curso de la carrera ustedes ven trigonometría? ¿Matemáticas básicas?
No, cálculo 1. Cálculo 1, ya. ¿Con quién hicieron cálculo 1? ¿Se acuerdan? Puta, yo tuve como 3 profes, pero el último fue entre Rubén, también estuve con este Don Carlos, que se fue, Ya. y, pero con él no vi tiro no material. No, y no sé con quién más. Ah, y con la profe Silvana, que sí un poco. Ese Pero no un semestre fue cálculo uno, estallido creo. social, así que no cacho. Ya, ya. No, sí, sí fue loco. Bueno, entonces ahora, cambiando, tendríamos ¿qué nos dice acá la demostración? Que el seno sería la raíz de 1 menos esto. Que como seno cuadrado es eso, y coseno, al final la pasan como una o de todas para ayudarte a derivar. Ah, ya. Como Al profe coseno. creo que se escribió mal. Una identidad. Una identidad. Se escribió como de todas. Es Ya. que... Entonces, coseno cuadrado sería esta expresión al cuadrado. Y quitando, digamos, la raíz, ¿ya? O sacando raíz cuadrada, tendríamos que el seno de beta sería igual a la raíz cuadrada de esta expresión. Sí, igual a la raíz cuadrada de esta expresión. Ahora, ¿cómo utilizan esto en el seno? Sustituyendo ahora en la fórmula del área, que sería el área C por A por seno de B medios. Ah, me equivoco de archivo. ¿Ya? Porque otra forma de escribir el área en términos de las razones trigonométricas sería el área del triángulo igual a C por aquí, A por C, claro, el seno de B de beta sobre 2 por el seno de beta todo esto dividido 2, todo esto dividido 2. Esa sería la altura. ¿Ya? Ahora, teniendo estas dos expresiones, esta expresión y esta expresión, el resto del trabajo con la expresión del área en términos del seno y el seno en términos de los lados del triángulo, el resto debería ser solo trabajo con expresiones algebraicas. Solo trabajo con expresiones algebraicas. Y nuevamente, si bien no se revisa, queda a modo
de refuerzo. ¿Ya? Entonces yo quiero dejar muy en claro, o sea, esta demostración que contiene elementos que nosotros no hemos definido como corresponde, o con la rigurosidad con la que hemos definido otras cosas en el curso, no lo podemos considerar como parte del curso. Yo no se lo voy a preguntar en un control, no se lo voy a preguntar en una prueba, pero sí hay ciertas demostraciones que uno tiene que conocer a lo largo de su formación. Tener por lo menos unas 2 o 3 demostraciones del teorema de Pitágoras, conocer cómo, por ejemplo, se demuestran los teoremas fundamentales de cada área del cálculo, del álgebra, y los teoremas fundamentales de la geometría. Sí, yo creo que no les va a costar demasiado, Mati. No debería costarles demasiado. ¿Ya? O sea, al principio uno se enreda con tanta expresión algebraica, pero es parte también de lo que, no sé ustedes, pero a mí me gustaba trabajar con expresiones algebraicas complejas. Y Era un lograr de desafío. ahí, claro, y además que lograr de ahí sacar algo tan interesante como es la fórmula de Herón, es decir, esta expresión para el área de un triángulo a partir solamente de los lados, a mí me parece que será un buen ejercicio para ustedes. ¿Ya? Les voy a enviar este pequeño documento, muy informal y todo, pero se los voy a dejar en el aula virtual, ¿ya? Le vamos a poner de título demostración informal de la fórmula de Herón a través de las razones trigonométricas. Profe, ya que esa era la tarea que no pudimos, que no pudimos hacer, no la podemos terminar hoy día quizás y enviársela, si es que la hacemos ahí. Sí, chicos. O sea, para mí mejor todavía. Porque es que le debemos una. Será. Entonces con eso supuestamente me va a ayudar a ver de otra manera esa demostración que dio en GeoGebra, donde trazó las dos paralelas en las dos alturas. ¿O no se acuerda de eso, profe? O sea, eso... no, esa la de GeoGebra es de otro teorema. Sí, vos. No, po. Es que me acuerdo, la tarea, la frase de... Espera un segundo. De la tarea así justita, era que usted cuando hizo dos alturas en un triángulo dentro de otro, puso que las alturas de los triángulos de la figura sobre el mismo lado son paralelas. Y dijo que desde aquí se pueden inferir algunas proporciones. Y esa era como... Y yo igual como que estuve, no sé, leyendo y todo, y como que ya comparten el ángulo de 90 por la misma recta, pero que igual quedé colgado, Con este teorema. porque no sabía que... Sí, pues, Sí. pero, o más que... Sí, pues, teorema. Aquí, ¿por qué tiene el tilde en la U? Tiene algunas proporciones, ¿ya? Claro. O sea, si trazamos esta paralela, porque las alturas de los dos triángulos, del triángulo verde y el triángulo marrón, son paralelas. Claro, y había ver qué similitudes tenían o qué compartían. Que Entonces, como que... compartían. Entonces, ¿hay alguna forma de relacionar mediante esas alturas que son paralelas el área de los triángulos? Porque eso es lo que hay que hacer, relacionar el área de los triángulos. Sí, pues. Y relacionamos el área y usted empezó a sacarla con el... ¿Sí? Ahí mismo estamos, ¿cierto? Y bueno, saqué lo de los tres lados porque son tres alturas por un triángulo. ¿Sí? Y ahí como que estaba mirando y digo, puta, que compartían algo así, y ahí quedé, justo ahí. Ahí quedé como... Ya, oye, esto Entonces, sí, a esta tarea sí, o sea, a esta parte pónganle ojo, porque esto sí es algo que uno podría llegar a preguntar. Entonces yo les recomiendo que le echen, o sea, que le pongan mucho más énfasis a esta demostración, porque esta sí tienen los elementos en el curso como para hacerla. uh-huh. ¿Ya?
Esa es la A Bueno, del- hablaremos con la ansiedad también. O sea, es muy probable que la Nancy haya hecho esta demostración cuando pasó por el curso, porque esta no es una demostración que yo haga en clases. Generalmente la Mm, dejo como tarea, porque es difícil, precisamente por eso. Pero no es difícil en el sentido como la fórmula de Herón, que se te tiene que ocurrir así como algo mágico, sino que es difícil porque hay que saber bien cuáles son las relaciones entre los distintos segmentos que se generan. sí, comprendo. No hay comparación. ¿Ya? Así que échale un vistazo, pregúntele a la Nancy con toda confianza, Ya, les va a ya, ayudar seguramente porque conociéndola les ya, va a bacán. ayudar en eso. Quiero entrar, a ver, yo soy brujo, pero no se me ocurre. Quiero entrar a lo que es ya prácticamente la última parte del curso de lo que normalmente se ve en Geometría 1, que uno de los principales objetivos de este curso es llegar a demostrar el teorema fundamental de la geometría que relaciona al círculo y los polígonos regulares. ¿Por qué? Porque la circunferencia, los elementos de la circunferencia, por ejemplo, su área y su perímetro, no son fáciles de calcular eh, en el sentido real, en el sentido físico. ¿Ya? Yo no puedo poner una regla por aquí y medir este segmento. Lo que podría, por ejemplo, con el perímetro de la circunferencia es, de alguna forma, cortar este segmento y estirarlo y medirlo ahí. Pero la relación entre lo curvo y lo recto es prácticamente, mira, yo diría que en términos cognitivos es casi igual a la relación que hay entre lo discreto y lo continuo. Porque el mundo en el que vivimos es continuo, es discreto, en el sentido físico. La continuidad es una idea. ¿Ya? No sé si recuerdan lo que estudiaron en filosofía en tercero o cuarto medio cuando ven esta diferencia entre la lógica platónica y aristotélica. Para Platón, la verdad estaba en el mundo de las ideas. De ahí viene, por ejemplo, el término amor platónico, un amor que está ahí en el mundo de las ideas. Y para nosotros, profe, no, ningún problema, Raúl, ningún problema. A mí la verdad es que me costaba harto el ramo de filosofía, me era muy difícil, pero tuve un muy buen profesor de filosofía, con quien después entablamos una fructífera amistad. Ya, dice, profe, debo retirarme, muchas gracias por mañana la demostración, después veo la clase que tengamos. Igualmente, Raúl, igualmente. Les decía, en la matemática que nosotros estudiamos, la matemática en general vive en el mundo de las ideas. Por ejemplo, esta idea del plano. O el número. Uno no ve un 2 caminando por la calle, uno no ve un 3 por ahí saludándote, pero sí ve 2 autos, 3 pájaros, 5 personas. Lo mismo en términos del plano, ¿ya? Sería genial. El plano, por ejemplo, el plano euclidio, no existe más que en el mundo de las ideas, esta idea de un plano infinito, en el que viven estas cosas llamadas figuras geométricas. Una circunferencia perfecta no existe. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo estimar el área de esta circunferencia si yo lo único que puedo hacer es medir segmentos rectilíneos? Puedo medir segmentos rectilíneos. Entonces yo podría a lo mejor de aquí estimarla con un triángulo. Pero al estimarla con un triángulo, me sobran hartos elementos, o sea, me sobra harta área. Y también me sobra harto perímetro. Entonces, a lo mejor no con un triángulo, a lo mejor con un cuadrilátero. Aún así me sobran elementos.
Podría entonces a lo mejor, ya con un polígono de más lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con un decágono. Y aún así me sobran pequeños pedacitos. Chuta, entonces un decágono no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un deslizador aquí que sea entero, entre 1 y 30. Y vamos a hacer un polígono regular de n lados. O sea, esto va a aparecer cuando n sea igual a 2, a 3. 4, 5, 6, 7, 8. Mira, fíjate a medida que va creciendo. Vamos a hacer más pequeño este segmento. A medida que va creciendo el número de lados, ¿qué pasa con la figura en relación a la circunferencia? Mira. Sí, claro, cada vez se va apareciendo más. Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptógono, octógono, nanógeno, no sé el nombre, decágono, etc. Y la pregunta es, ¿en el infinito qué ocurrirá? Un círculo perfecto, exacto. En el infinito, un polígono regular de n lados tiende a ser una circunferencia cuando n tiende a ser infinito. Entonces, conviene, para poder conocer las cosas que hay respecto, los elementos de la circunferencia se van a relacionar con los elementos de un polígono regular. Se van a relacionar con los elementos. ¿Por qué no con un polígono irregular? Porque, pucha, a lo mejor yo podría hacer un polígono así, ahí, 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 y luego acá, y luego acá, y ahí no me sirve mucho. Ahí no me sirve de mucho ese polígono. Así que tiene que ser un polígono regular. Entonces, el objetivo de esta parte del curso es, primero, estudiar todo lo relacionado con la circunferencia, sin calcular el área y el perímetro de la circunferencia. Luego, estudiar lo relacionado con los polígonos regulares y cómo los polígonos regulares se van a relacionar con la circunferencia, para al final llegar a una conclusión muy simple. Pero esto es demasiado simple, termina en algo muy sencillo. En el fondo vamos a demostrar, por ejemplo, que todos los polígonos regulares con la misma cantidad de lados son todos semejantes. Entonces, hay segmentos en ellos que son proporcionales. Y que por tanto, sus áreas están relacionadas, sus perímetros están relacionados en términos de proporción y hay una constante de proporción entre ellos. Y eso será lo interesante, esa constante de proporción entre los polígonos regulares, a medida que el polígono se acerca a la circunferencia, es decir, que n tiende a infinito, esa constante de proporción va a ser pi. La vamos a definir como el número pi. Entonces, para eso, comencemos con algunas definiciones básicas de circunferencia. ¿Ya? Amigo por helados. Lo primero, un lugar geométrico es un conjunto de puntos del plano que comparten una cierta propiedad. La circunferencia es un lugar geométrico. Es un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto de referencia al que llamamos centro. La distancia se llama radio y generalmente el centro se anota con la letra O y el radio con la letra R. O sea, para un puntito, nosotros podemos definir, de hecho aquí, un segmento dada su longitud, por ejemplo,
longitud 2, este segmento. Todos los puntos que están a la misma distancia forman una circunferencia. O sea, todos esos puntitos. Es decir, si dibujamos una circunferencia de radio 2 con centro ahí, por ahí pasan los puntitos. Vamos a quitar ahora el rastro. El círculo es el área o sector del plano que queda delimitado por la circunferencia, es decir, el círculo está en el interior. Y ahí viene algo bien interesante, chicos. ¿Nunca les ha pasado que la gente dice formen un círculo? Y la gente forma una circunferencia. Sentémonos en círculo. Y no, están formando una circunferencia. La circunferencia es el contorno. El círculo es lo que está en el interior. Entonces, cuando ustedes le digan, ustedes, sus compañeros y compañeras, digan, formen un círculo, ustedes se van a choclorar todos, se van a amontonar todos, formando un círculo. Porque el círculo es el interior. Y ahí se las da de intelectual matemático. Dice, está equivocado, compañero, pedirnos un círculo. Usted debe pedirnos una circunferencia. Y eso tienen que hacerlo mientras se acomodan, los que usan anteojos lo tienen que hacer mientras se acomodan los anteojos con un dedo. El radio es la longitud del trazo desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Es constante para cada circunferencia el radio. El diámetro es cualquier segmento que pasa por el centro de la circunferencia y una o dos puntos de ella. Su longitud es el doble del radio. O sea, podemos tener, por ejemplo, este segmento de la circunferencia que une dos puntos de ella, pero para que sea diámetro tiene que pasar por el centro. Ahí recién es radio. Diámetro, digo. El arco de circunferencia es una porción continua de la circunferencia. Está delimitada por dos puntos de la circunferencia. Su notación conlleva los puntos extremos. O sea, un arco de circunferencia. De hecho, aquí en GeoGebra se puede dibujar un arco de circunferencia. Que lo vamos a dibujar. Se va a notar harto. Quiero que se note harto y que sea de color azul. Por ejemplo, este arco de circunferencia. Ese es un arco de circunferencia. Ahí tenemos un arco de circunferencia. Luego tenemos la cuerda, que es un segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Podemos decir que el diámetro es la cuerda mayor. La cuerda. Es un segmento, ahí tenemos una cuerda. Luego está la secante y la tangente, que son rectas. La primera es una recta que comparte dos puntos con la circunferencia y la segunda es una recta que comparte solamente un punto con la circunferencia. Entonces tenemos recta, secante y recta tangente. Secante comparte dos puntos, tangente comparte solamente un punto. Luego tenemos el sector circular, que es una proporción del círculo determinada por los radios y el arco comprendido, y el segmento circular es una proporción del círculo comprendida entre la cuerda y el arco comprendido entre los extremos. Aquí quiero hacer la diferencia. Un sector circular, entonces, un sector circular sería esa porción del círculo, ¿ya? Ese sería un sector circular. En cambio, un segmento circular sería el que está delimitado de forma a ver, y el otro
Este vendría siendo el segmento circular, ¿ya? Que está delimitado por esta cuerda y el arco. Y por último, el ángulo del centro y el ángulo inscrito. Esa relación conocidísima de enseñanza media en la que tenemos un ángulo del centro, que sería este ángulo, llamémosle alfa, este ángulo llamado alfa, y un ángulo inscrito es un ángulo que está formado por dos cuerdas que comparten obviamente el vértice. Después uno sabe que hay una relación entre el ángulo inscrito y el ángulo del centro. Y ahí eso lo vamos a demostrar. El teorema 57 para nosotros dice que por 3 puntos, cualesquiera, pasa una única circunferencia. Es decir, si yo tengo 3 puntitos, cualquiera, por ellos 3 pasa una única circunferencia. En el fondo es lo mismo que construir la circunferencia circunscrita a un triángulo. Eso es la demostración. ¿Y cómo construyo la circunferencia circunscrita? Con la mediatriz. La mediatriz entre estos dos puntos es una recta tal que todos los puntos de esta recta equidistan de estos dos puntos. Entonces la otra mediatriz también. Entonces, ¿qué vamos a tener con estas dos mediatrices? Este puntito que se genera acá equidista de este y de este. Por tanto, si hacemos la mediatriz entre este punto y este, tiene que necesariamente pasar por esa intersección. Entonces, una circunferencia con centro aquí y que pase por alguno de los otros dos puntos va a pasar por los tres al mismo tiempo, independiente de cuáles sean los puntos. Para demostrar entonces debemos construir la circunferencia que pasa por 3 puntos y demostrar que es única. Ojo con eso. ¿Cómo demostramos que algo es único? Primero está la construcción con regla y compás. Se construyen las simetrales o mediatrices de AB y BC. O es la intersección y se construye la circunferencia del centro O y radio, la longitud de AB o de OB. No de AB. De OB. Y esta circunferencia pasa por AB y C. Por construcción, sí, ya estamos en la demostración, O equidista de A y B, de la misma forma que lo hace de entre A y C. Entonces, por transitividad, equidista de A, B y C. ¿Cómo demostramos que es única? Que si hay otra circunferencia por la que pasan esos 3 puntos, su centro también equidistaría de los 3 puntos. Por lo tanto, el centro no puede ser distinto de estas dos circunferencias. Y tampoco su radio. Y una circunferencia se puede definir solamente con su centro y su radio. Los teoremas que siguen a continuación los vamos a ver ya. No, alcanzamos a verlo. Mira, por una recta y una circunferencia se intersectan a lo más en 2 puntos. Veamos qué significa eso. Una recta y una circunferencia se intersectan a lo más en 2 puntos. Ahí no se intersectan en ninguno. Si tenemos la tangente, se intersectan en 1, y si tenemos la secante, se intersectan en 2. Eso dice este teorema. El segundo dice, dos circunferencias distintas entre sí se intersectan a lo más en 2 puntos.
dos circunferencias entre sí se intersectan a lo más en dos puntos, o sea, teniendo otra circunferencia estas circunferencias se pueden intersectar en un punto, en ninguno como estaba en un principio, o en más de uno. ¿Ya? Y el tercero dice, dadas dos circunferencias, centro 1 o 1 y radio O1 la primera y la otra centro O2 y radio R2. Tales que la diferencia entre los radios es mayor que cero, es decir, los radios no son distintos, no miden lo mismo. Así que su diferencia es mayor que cero, o es distinta a cero. Esto se parece a lo que vimos en cálculo 2, con bola abierta y cerrada y cosas así. Ah, cuando ven topología. Sí, claro que sí. Sí, porque en el fondo una circunferencia en términos del cálculo de la topología es una bola. Entonces les decía, R1, R2, menor que la longitud entre sus centros, y a su vez menor que la suma de los dos. Ellas se intersectan exactamente en dos puntos simétricos respecto a la recta que pasa por los centros. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando esto. Las primeras son condiciones para que se intersecten. Es decir, segmento lo vamos a pintar de rojito. Entonces tenemos radio 1, radio 2. Así que la diferencia, los radios, las circunferencias tienen radio distinto. Pero a su vez, esa diferencia es menor que la distancia entre los dos centros. Es decir, no puede pasar esto. Esa es la primera cosa. Segundo, a su vez, esa es menor que la suma de los radios. Es decir, tampoco puede pasar esto. Y si tenemos esas dos condiciones, se intersectan en dos puntos que son simétricos respecto a la recta que une los centros. ¿Y qué significa simétrico? Que está a la misma, que unidos son perpendiculares y que las distancias son congruentes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un teorema que demostrar. El teorema 59, que es el del ángulo inscrito y el ángulo del centro, lo vamos a demostrar en la próxima clase. Sin embargo, ustedes lo tienen acá. Lo pueden revisar. ¿Ya? Y continuamos con esto ya la próxima clase. Jóvenes, mañana yo voy a... se suspenden, digamos, las actividades académicas el día de mañana. Por tanto, no hay clase. Así que nosotros ya estaríamos de vuelta el martes 5 de enero. Sí, la costumbre, oye, no va a ser que nos despertemos temprano igual. Nos estaríamos viendo el 5 de enero. La verdad es que vamos bastante bien con el avance que yo esperaba para el curso, ¿ya? Y hemos visto con un grado, por lo menos para mí, satisfactorio de profundidad, ¿ya? Obviamente lo que siempre me preocupa es que hay poca asistencia a clases, pero no puedo ser como el cura que reta a los que van a la misa por aquellos que no van a la misa. Ustedes no tienen ninguna responsabilidad en eso, ¿cierto? No, pero ¿cómo dice eso, Mari? Estoy revisando las PEP, detuve eso
el día de ayer, que igual hay estas cosas que hacer, pero espero ya a vuelta de la próxima clase tener todas las PEP revisadas y que ya tengamos claro más o menos cómo vamos con las notas. Y siempre se puede volver a dar el rango. No va a ser ni el primero ni el último. Chicos, chicos, chicas, dicho eso, se cuidan, se portan bien, pero las risas me faltan. Ya, me gusta tu entusiasmo, Mati. Nos vemos ya el próximo año. Ya cuídense, pásenlo bien, descansen. Si van a estudiar, estudien un poquito, estudien lo necesario. Tampoco se maten este fin de semana. Dense un pequeño descanso y después de vuelta con toda la energía y las ganas para levantar el semestre que estamos ya corriendo más de la mitad. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.